San Pablo estuvo preso en Roma en diferentes ocasiones y en diferentes lugares. Estuvo 2 años, como le dije, 2 años en un lugar que es una iglesia ahora. Estuvo 2 años casa por cárcel. En esa casa por cárcel, San Pablo no solamente estaba encarcelado no solamente es encerrado, encadenados. Cuando los encogían a ellos, los encadenaban. Pero ahí, encadenado, él recibía a los cristianos y los catequizaba, los recientes convertidos, en esta casa por cárcel, que es más en el centro de Roma. Luego estuvo en la cárcel marmentina, que es en la única ocasión en que él está preso junto con San Pedro, porque aunque ambos estuvieron presos, no necesariamente coincidieron en el tiempo, excepto en la cárcel marmentina, que vamos a ir, si Dios lo permite y todo sale bien, esta tarde, que para mí es uno de los lugares que de verdad están unidos ellos presos juntos. Incluso hay una historia con las cadenas, ¿verdad? Pero ahí es donde ellos empiezan a evangelizar a los soldados, a los romanos que los tienen, los carceleros, pero eso lo dejo para allá para explicárselo. Una cosa que después aquí es sus últimos días. Lo que quiero decir algo, ya Fade les va a explicar otra cosa, pero es importante que sepan el papel de Lucas, de San Lucas. San Lucas era como el que recogía las palabras de San Pablo, estaba atento a todo lo que San Pablo decía, estaba atento a lo que San Pablo era, nosotros diríamos secretario, pero no era su misión. Su misión era el compañero para recoger los tesoros de todo lo que hablara San Pablo. Cuando San Pablo está aquí preso, San Lucas se viene a Roma era el único que logra, después de mucho, acuérdense que San Pablo era ciudadano romano. Por eso es que San Pablo muere fuera de la ciudad, extramuros. ¿Por qué? Porque los romanos no morían en el centro de la ciudad, morían fuera de la ciudad. Y morían con la muerte más digna de ese momento. La muerte más digna de ese momento era la decapitación. Por eso a San Andrés, por eso a San Pedro es crucificado al revés, a uno al revés, el otro en cruz. Pero San Pedro no podía ser crucificado, San Pablo, porque era romano. Por lo tanto, la muerte digna era la decapitación. Y no podían ser en el centro de la ciudad, tenía que ser fuera. Todo esto es por respeto a su ciudadanía romana, a la que él apela en muchas ocasiones para poder seguir proclamando el Evangelio. Pero San Lucas viene aquí a Roma, también arriesgándose a ser apresado, lógicamente, ¿verdad? Pero viene ¿para qué? Él logra a través de la ciudadanía romana de Pablo, que le permitan, es el único que le permiten en ciertas ocasiones visitar a Pablo en las cárceles solitarias, porque la otra era casa por cárcel. Posiblemente, esto no me lo tomen como que es la verdad 100%, pero posiblemente San Lucas estuvo aquí para coger las últimas palabras de Pablo. Porque, por ejemplo, cuando Pablo dice, estoy listo para entregar mi vida en oblación, ¿verdad? Las escribe aquí o Lucas las escribió de la boca de Pablo. O sea, pero sabemos que Pablo logró entrar en algunas cárceles, Lucas, para coger los últimos mensajes que le mandaba a las iglesias que había fundado. Así que no nos olvidemos de Lucas, que es muy importante. Ayer donde nosotros estuvimos en misa, enfrente, pero siempre está casi cerrado, es donde Lucas se quedaba cuando venía a Roma. Cuando íbamos caminando, enfrente del gran monumento decía Casa de San Marco. Ahí se quedaba San Marco. ¿Por qué venía San Marco aquí? Porque San Marco era lo mismo que Lucas para Pablo, era para Pedro. Así que el Evangelio de San Marcos, que siempre lo leemos, está basado en la narrativa de Pedro, porque Marcos no era uno de los 12. Lo que le cuenta Pedro a Marcos es lo que Marcos escribe en el Evangelio. Los grupos, ¿verdad? Vamos a entrar, miren qué lindo. Cuando él venía preso y lo traen aquí, es donde está la cárcel, donde pasa la última noche de su vida.
porque la decapitación va a ser en aquella capilla. Pero él dijo al entrar aquí, testifican los romanos, ¿no? Que dijo, estoy entrando en la escalera del cielo. De verdad que solo los hombres y mujeres que aman al Señor tienen la mirada más alta, ¿verdad? Otro estaría quejándose, me van a matar. No, para ellos el martirio era la honra más grande de amor, o sea, la prueba más grande de amor de su fidelidad a Cristo. Morir por Cristo era su gloria, su gloria. Entonces vamos a entrar primero a la cárcel donde él pasa la última noche. Déjense, a ver, oigan lo que San Pablo rezó, es lo que yo les digo, porque recuerden que esos lugares quedan impregnados para siempre con el espíritu de oración. Tal vez el sudor, tal vez pensando en las comunidades, ha llegado mi hora de dejarlas, no por miedo al martirio, sino por el sentido tan grande de responsabilidad de las almas que se le habían confiado. Nadie sabemos qué él lloró ahí, qué sudó, qué pensó, qué dijo, qué le dijo al Señor, pero todo, yo siempre creo que todos estos lugares donde suceden estos hechos tan importantes para la vida de la iglesia, queda impregnada de una manera la voz en esas piedras. Por eso cuando bajamos en Tierra Santa ¿cómo se dice? Dungeon, al hueco donde al Señor lo tiraron el Jueves Santo toda la noche, que hasta está marcada su sombra, digo, peguen los oídos a las piedras y digamos lo que Jesús oraba esa noche, entregándose al Padre y entregándonos a todos nosotros. Entonces vamos a entrar a ver la cárcel donde él pasa la última noche. Baja por aquí, por donde ustedes van a subir, ahí bajó él, subió él y bajó él. Y camina este camino hacia lo que ahí no era antes una capilla. Pero ahí está, en esta capilla, que es la capilla del martirio, está el pilar de la decapitación de San Pablo. Entonces, les vamos a ir señalando con dedos para que entiendan las fuentes. Las fuentes están muy bonitas, organizadas, ¿verdad? Y decoradas. Pero vuelvo a repetirles, porque es importante, hermanos, nosotros como católicos, que entendamos hasta los signos, los gestos. Son, para la fe católica, los gestos son en sí mismos salvadores, tienen una enseñanza, son evangelizadores. Se evangeliza con la boca, se evangeliza con los actos y se evangeliza con los gestos. Jesús dijo, Dei Verbum, el documento sobre la palabra del Señor, dice que Jesús nos salva con su palabra, con sus obras y con sus gestos. Entonces la teología de los gestos que Juan Pablo II de cierta manera trajo de nuevo a la iglesia, de que nos fijemos, y pidió una explicación bellísima, cómo los gestos son evangelizadores y tienen una enseñanza, son como el icono, que tú ves un gesto, ves una imagen, pero detrás de esa imagen hay todo un mensaje. Es lo mismo que San Pablo, vamos a ver aquí, lo que les decía en el bus, cuando se corta una cabeza, cae ahí mismo. La cabeza de él, para decirnos el Señor, en vida y muerte, como decía él en la carta a los romanos, en vida y muerte somos del Señor. Pues lo que yo hacía en vida, lo voy a seguir haciendo en muerte. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. No sabemos cómo, yo ya sé muchas cosas que hizo hoy, pero no sabemos cómo él sigue evangelizando en la iglesia a través de nosotros. Va levantando hombres y mujeres que quieren evangelizar. Es San Pablo, el espíritu es el principio paulino. Los principios en la iglesia, para que entiendan. Principio mariano, principio petrino, principio josefita, principio petrino, joánico, paulino. Quiere decir que estos personajes que son la constelación más cercana de la misión salvífica de Cristo continúan en la historia hasta el fin del mundo. O sea, San Juan no murió en el 67, murió la persona de San Juan, pero el carisma de San Juan continuó en la iglesia. ¿En quiénes?
en todos aquellos que amamos el corazón de Jesús, que escuchamos el corazón de Jesús, que reparamos el corazón de Jesús, que contemplamos los misterios del amor de Jesús. Entonces, el principio paulino, ¿cuál es? El principio evangelizador. Ese celo por evangelizar, ese celo por misionar, de que nada nos detenga para ir hasta el confín de la tierra. Y les voy a decir algo, hermanos, se siente tan, no sé cómo se siente, porque no encuentro la palabra, pero se siente tan lleno cuando uno siente que llegó al confín de la tierra. Yo me imagino cómo habrán sentido ellos, ¿verdad? Nosotros tuvimos una pequeñísima experiencia cuando se fue al Camino de Santiago y nosotros llegamos a Fides Terra, al fin de la tierra, que es la piedra que ya hasta queda el océano, y lo próximo que viene después de ese océano es el continente americano. Pero hasta ahí llegó Santiago, y para él es el fin de la tierra. Nadie sabía que había un continente allá atrás, ¿verdad? Más adelante. Y él ahí grita, he llegado al confín de la tierra, he cumplido la palabra de mi Señor. Cuando nosotros ahí nos paramos y levantamos la bandera de los dos corazones y dijimos, hemos traído los dos corazones hasta el fin de la tierra, yo me hubiera tirado al mar. O sea, de la alegría de saber que cumples el deseo de Jesús. Entonces, esto era lo que movía a los apóstoles. Pero lógicamente San Pablo es modelo de un evangelizador misionero incansable y sin temor. No iba a los lugares donde le iba a ir bien, no, iba a los lugares donde no le iba a ir bien, y él lo sabía. Entonces él sabía que venir a Roma, y era su sueño venir a visitar a la iglesia de Roma. Y Roma lo esperaba, esta era la cosa, Roma tenía a Pedro estaba encarcelado, Roma esperaba a Pablo. Porque aquí Pablo tenía que convertir a los gentiles también, ¿verdad? Y ya vemos y vamos a ver que la cárcel marmentina, cómo empiezan Pablo y Pedro a convertir a los gentiles. Pero es un lugar muy importante, porque no solamente por el milagro que la cabeza rebote y se abran 3 fuentes, es que eso es una teología. En muerte, él siguió misionando. No se quedó quieto, no puede estar quieto San Pablo. La cabeza no cayó ahí al lado del pilar de la decapitación, sino que brota, y van a ver hasta dónde llega. Brota 3 veces como diciendo, la iglesia tiene que seguir misionando. Córtense la cabeza o no, sigamos brincando y yendo hasta el fin de la tierra. Y en cada lugar se abre una fuente, que quiere decir el sufrimiento ofrecido, el martirio, los sacrificios que hagamos, todo lo que hagamos por lo que el Señor necesite de nosotros, va a abrir una fuente de vida, una fuente de gracia y salvación para las almas. Así que este es un lugar importantísimo, es el lugar del martirio de San Pablo. Después vamos a cruzar y allá les explicaré de la Virgen que se aparece interesantemente enfrente y se aparece con una Biblia en la mano. La Virgen de la Revelación, como diciéndonos, por favor lean el Nuevo Testamento, no solamente empezando los evangelios que son el corazón, pero los hechos de los apóstoles describe cómo debe ser la iglesia, y después las cartas de San Pablo y de San Pedro y de otros apóstoles y de San Timoteo, otros que eran discípulos de los apóstoles, son cartas pastorales que nos enseñan a nosotros a vivir nuestra vida cristiana. Ahora, sí les quiero pedir algo. Entremos a todos estos lugares en silencio, que son lugares del sufrimiento último de San Pablo. Entremos a la cárcel para que lo escuchemos, caminemos en silencio, porque él iba agarrado, encadenado todo, cabeza, pie y todo, encadenado por este lugar, hasta donde vamos a llegar al lugar de la decapitación. Entonces honremos y escuchemos qué sintió San Pablo, qué oraba San Pablo, qué pensaba, qué sentía. Yo me imagino que iba orando por la iglesia de Corintios para que se ordene, por la iglesia, o sea, él conocía todas las realidades, las fuerzas y las debilidades de cada iglesia. Entonces, dejemos que él nos hable y que nos dé sus sentimientos, en silencio, porque no se puede oír mientras se habla. ¿Verdad que nadie puede oír a alguien si ese alguien otro te está hablando? Entonces el silencio es fundamental para dejar a Dios y a Dios a través de sus santos hablarnos, como nos ha hablado a muchos a través de la cruz.
que nos habla aquí a través de San Pablo. Que el Señor les bendiga. Solo quería enfatizar algo que Father dijo. ¿Dónde está escribiendo todas estas cartas? En la cárcel. Siempre las escribe desde la cárcel. Y eso nos tiene que hacer a nosotros pensar y reevaluar nuestra vida cristiana. ¿Cuánto nos quejamos, verdad? Y ninguno de nosotros está preso, encarcelado, con amenaza de muerte. Él aprovecha cada instante y al contrario, él piensa que es más fecundo cuando está en la cárcel, cuando está sufriendo por Cristo, cuando es prisionero por la causa de Cristo. Por lo tanto, aquí se cumple, él mismo vive lo que le está escribiendo a Timoteo, cuando le dice, mi querido hijo Timoteo. San Pablo es muy afectuoso, mi querido hijo Timoteo, y cuando le dice en la segunda carta a Timoteo, que dice, predica a tiempo y destiempo. y a destiempo. O sea, cuando está bien la cosa y tú puedes andar en la calle predicando y la gente se reúne para escucharte, ese es a tiempo. Pero al destiempo es cuando estés en la cárcel, cuando estés en situaciones difíciles, cuando estés pasando por momentos duros, también ahí predica. Y eso es lo que San Pablo vive, predica, o sea, el celo por evangelizar y llevar a Cristo a las almas y extender el reino de los cielos. Es algo que fue el ardor de la vida de San Pablo. Y por eso para él no hay circunstancia que sea un obstáculo para su evangelización. Al contrario, entendía muy bien, porque él mismo dice que él ofrece su sufrimiento y se une a los padecimientos de Cristo por el bien de la iglesia. Yo cuando leo las cartas de San Pablo entiendo que él entendió profundamente la eclesiología, o sea, la realidad del misterio de la iglesia. Y creo que empezó a entenderlo desde el momento de su conversión, porque ¿qué le dice Jesús a San Pablo? No le dice, ay Pablo, no seas asesino de mis seguidores. Le dice, ¿por qué me persigues? Ahí mismo Jesús se identifica que la iglesia es su cuerpo, que la iglesia es su esposa. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo. Por eso es que es tan absurdo los comentarios, las divisiones entre grupos, entre esto o un obispo, lo que sea. Si no puedes hablar nada bueno, no hables nada, sencillamente. Pero porque hacer algo, hablar, pensar, hacer algo en contra de la iglesia es hacerlo en contra de Cristo. Es la cabeza de la iglesia, él tiene cuerpo, no es una cabeza solo, es cabeza con cuerpo, y el cuerpo místico de Cristo es la iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí hay otra cosa interesante, y es que Padre habló de Bernabé y Pablo, y que hay un momento en que Pedro tiene que decir, Marco, no puedes seguir conmigo. Es importante leer eso, ¿verdad? Sí. Porque hay gente, ya me dijeron que no puedo ser la líder del grupo. Por algo será, ¿no? Pues Pedro, a su amor hermano que caminó con él, que diga, Pedro, lo siento mucho, pero no puedes seguir conmigo. Que Pedro le dijera eso a Marco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Marcos estaba peleando con Bernabé. Eso no suena muy conocido, ¿verdad? No. Se estaba peleando con Bernabé, missionary trip, exacto. Que le dice, no puede seguir porque está Bernabé y Pablo peleándose. ¿Y cuáles eran los pleitos? ¿Quién estaba más cerca de Pablo? ¿Quién tomaba más nota? O sea, perdonen la palabra, pero la tengo que decir con todo el corazón. ¿Quién le dice aquí? Bueno, voy a ser más nice. Esa tontería que hasta el día de hoy sigue en la iglesia, entre nosotros. ¿Por qué alguien pudo comprar un rosario y por qué yo no? Porque, ¿qué te importa? Si Dios no quiso que tuvieras el rosario, tienes 10 dedos. No sé cómo decirte, ¿me entiendes? Rompemos el cuerpo de Cristo por tonterías. Y las misiones se pueden obstaculizar de manera gravísima
por esas habladurías, murmuraciones, por esas envidias, esas competencias. Pues Pablo le tuvo que decir a Marcos, no puedes seguir conmigo. Tremenda amonestación y le cortó su misión hasta que Marcos regresó arrepentido. Hay que regresar arrepentido, hermano, porque hay que estar claro que somos brazos abiertos, corazones abiertos, pero para el arrepentido. ¿Me entienden? Regresó arrepentido por haber estado en esa tontería, como estuvieron Juan y Santiago. Imagínense que Juan y Santiago, ahí la mamás, por favor, no estén abogando por la competencia de sus hijos. La mamá de Juan y de Santiago va donde Cristo y le dice, ay, ¿pueden mis hijos estar a tu derecha y a la izquierda? Ay, y Jesús muy pacientemente le dice, no, ellos no, cuando yo tome mi cáliz, vamos a ver si quieren estar a mi derecha y a mi izquierda, ¿no? Estar a la derecha y a la izquierda en el reino de los cielos, de quien Dios escoge, es sufrir. Entonces, yo creo que aquí también tenemos que ver, por eso es bueno leer los hechos de los apóstoles y leer las cartas, porque ahí están todos los problemas que se dan en la iglesia de hoy. Son los mismos, pero también deberíamos aprender a que no se den, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces ahora vamos a cruzar directamente enfrente, se apareció la Santísima Virgen María.